Esta mañana quería compartir con ustedes para que podamos entender un poco los tiempos que estamos viviendo. Hermanos queridos, vamos a encontrar iglesia llena. Vamos a encontrar iglesia llena en estos días. Pero también vamos a escuchar palabras de lisonjera. Y totalmente así, hermanos, que no nos edifica. A veces podemos estar en un lugar y realmente no entendemos el plan de Dios. Y en esta mañana la palabra de Dios que tengo preparado, ¿no? Se llama la apostasía y reforma. Tremendo, hermano. Muchos en este día apostatarán, dice, del camino de Dios. Muchos se van a ir del camino de Dios. Y muchos también van a entrar en el camino de Dios porque quieren reformar su vida. Hermanos, la palabra de Dios nos anima a cada uno de nosotros que tomemos el camino de bien. Dice que hay dos caminos. Uno camino que va a ser para perdición y otro para salvación. Y eso lo vamos entendiendo, hermano. Y hoy en estos últimos días, porque vivimos la última generación de este mundo, la apostasía se ha multiplicado, hermano. ¿Por qué? Porque realmente no quiere aceptar al Salvador o a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y realmente, hermano, a veces es desanimante, ¿no? Porque realmente uno va para adelante y va para adelante y los resultados a veces no se ven. Pero Dios sabe nuestro corazón. Dios sabe nuestro corazón y nuestras condiciones de cómo queremos obedecer a nuestro Dios. Y es que va a haber dos caminos, hermano. Dentro de la iglesia mismo va a funcionar esta cosa. Muchas de ellas muchos van a ser echados de la iglesia. Y muchos de ellas van a seguir por un camino de apostasía. ¿Qué es apostasía? No querer escuchar la palabra de Dios. No querer obedecerlo a Dios. Y realmente, hermano, vivimos tiempos difíciles. Yo entiendo que las situaciones que estamos viviendo cada vez va a ser peor, hermano. Esto no mejora para nada. Pero sí, vamos a la palabra de Dios, hermano. Vamos a la palabra de Dios y le invito a abrir nuestra Biblia en Filipenses y vamos a leer unos versículos. Filipenses 3. Y la palabra de Dios dice así, hermano. Filipenses 3, 17 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Mire lo que dice. El 17. 3, 17. Dice así la palabra de Dios. Hermano, sé imitadores de mí. ¿Qué decía? Pablo. Pablo estaba diciendo a los filipenses, le estaba explicando, sé imitadores de mí, dice, y a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuál es que tenemos ejemplo de los hijos de Dios? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando nosotros a nuestros hermanos? Pero fíjese que dice el 18. El 18 dice así, porque ahí, dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora os digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, hermano.
Tremendo. Muchas de ellas creen que está haciendo lo correcto, pero son enemigos de la cruz de Cristo, dice. ¿Por qué Pablo estaba explicando? Mire, en su época ya sucedía esa cosa. Muchos de los hermanos andaban por camino diferente. Muchas de ellas andaban por camino diferente. Y Pablo sufría esto, hermano. ¿Cuántos de nosotros a veces vemos que nuestros hermanos no andan en el camino de Dios y sufrimos en silencio? Pablo sucedía lo mismo. Era que nuestros hermanos apostatas, ¿cierto?, se desvían del camino de Dios. Y muchos de ellas en la soledad, Pablo lloraba, dice, por aquellos hermanos que estaban en el camino diferente. El 19 dice así: el fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria aquello que deberían avergonzar. Y solo, dice, y solo piensa en las cosas terrenales. Hermano, muchas veces pensamos en las cosas terrenales y nos olvidamos de Dios. Y la apostasía va entrando, hermano. La apostasía es aquellos que hacen dos caminos, que quieren vivir en el Señor, pero viven en apostasía. Vive en su camino. Y ella es la que lamentablemente el Señor sabe la condición de nuestros hermanos que a veces van en otra iglesia y lo dan vuelta a la cara. Es tremendo, hermano. Hay apostasía dentro. Hay pastores que son expulsados de la iglesia porque dicen la verdad, hermano. Pero Pablo, en su tiempo, ¿había apostasía? Sí, había apostasía, hermano. ¿Con qué? ¿Contra qué? Contra la verdad. Dice la palabra de Dios, dice, compra la verdad y no la venda, hermano querido. No tenemos que, todo aquello que viene y finge y que va contra la verdad, del púlpito a veces se predica y va contra la verdad. A eso, hermano, tenemos que evitarlo. Pero dice la palabra de Dios en Romanos, vamos a la palabra de Dios, Romanos 18, Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere leer? Amén. Amén. Romanos 16, 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tremendo, hermano. Tremendo. Esto pasa, ¿no? Porque tales personas, dice, no sirve a nuestro Señor Jesucristo, sino con su propio vientre, dice, ¿no? Y suave palabra halagoso, dice. Engañan los corazones de nuestros hermanos. Hermano querido, hay muchos que salen dice que en los últimos tiempos saldrá pastores falsos, maestros falsos, apóstoles falsos, profetas falsos, porque se desvían de la verdad, hermano. Y muchas de ellas engañan aún a nuestros hermanos en la fe. La apostasía ha comenzado dentro de la iglesia, hermano. Muchas de ellas están durmiendo. Están dentro de la iglesia, pero duermen. Pero también están dentro de la iglesia y lo quieren engañar a los hermanos con mentiras. Y eso está lleno. Dentro de nosotros hay esa cosa, hermano. Dentro de la iglesia sucede esta cosa. Engañan y los hermanos quieren escuchar palabras, ¿cierto? Palabras
de mentira. Gloria a Dios. Y no ir a la verdad bíblica. Hermanos, vivimos tiempos difíciles, tiempos en los cuales la apostasía cada vez va a ir aumentando. Vamos a ir a Isaías, vamos a la palabra de Dios. Isaías, vamos hermanos. Isaías 58:1. Y fíjense lo que dice. Nosotros que entendemos la palabra de Dios, tenemos que hacer esto, hermano. No tenemos que callarnos. No tenemos que ir, no tenemos que dejar al hermano que diga mentira. Y dice así, 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hermano, es tiempo de que digamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? En la palabra de Dios, hermano. Y muchas de ellas, ¿por qué nosotros nos reunimos este día? Podríamos reunirnos mañana, podríamos reunirnos a la noche. ¿Por qué motivo, hermano? Porque el pueblo de Dios no quiere obedecer. Y lamentablemente nosotros tenemos que decir la verdad. ¿Por qué nos reunimos hoy? Porque creemos que 6 días trabajarás y harás todas tus cosas. Mas el 7º día, el reposo para Jehová. Y ese reposo para Jehová es el Shabbat, hermano. Shalom. Shalom. Es una bendición de Dios. Y muy pocos quieren obedecer a ella. Y sabe, hermano, el Shabbat está impuesto por Dios, no solamente para los judíos, sino que para todos aquellos que recibieron a Jesucristo como su Salvador personal, podemos guardar el Shabbat como corresponde. Es que estas cosas, hermanos, no se hablan en la iglesia. Usted quiere realmente hable del sábado y sabe que la puerta se le va a cerrar en la cara. Y lamentablemente nosotros, como hijos de Dios, debemos anunciar que Dios tiene un día especial para adorarlo. Pero la apostasía dice, no, domingo, vamos a ir domingo. Y usted sabe que en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, muchas de las iglesias son cerradas, las que están adorando en Shabbat. Una en la India, iglesia entero se ha cerrado, hermano. Y la ley vendrá, la ley dominical, que es el domingo. ¿Sabe que la adoración hacia Dios, la mayoría adoran el domingo? Y lamentablemente la palabra de Dios tenemos que nosotros anunciar como trompeta, dice. Vamos a Malaquías. Malaquías, hermano. Vamos a abrir en la Biblia, Malaquías, vamos a ir en diferentes lugares. Malaquías, fíjese lo que dice Malaquías 2:8. Y dice así la palabra de Dios. Mas vosotros os habéis apartado de mi camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido mi pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. O sea que dentro de la iglesia se han apartado, se han desviado del mal camino. Y dice que habéis corrompido mi pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto que hicimos de seguirlo a Cristo como nuestro único Salvador. Y ese pacto lo hemos corrompido, hermano. Lo hemos corrompido. Dice mi pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos.
Si Dios sabe que estamos corrompiendo su pacto, es por algo que dice, ¿no? Y nosotros tenemos que ponernos tenemos que alinearnos en el camino de Dios. Si Dios nos está diciendo que miren muchachos, están fuera de mi pacto, ¿y cuál es el pacto? El pacto que Cristo hizo, ¿cierto? Que murió por cada uno de nosotros. Él pagó un precio caro. Y Cristo obedeció a Dios. Y nosotros tenemos que obedecer al Hijo. Para que podamos ser salvos, hermano, tenemos que obedecer sus pactos, sus leyes. Y Marco, vamos a Marco, hermano. La apostasía que va a surgir en estos tiempos, ya hay iglesia entera, hermano, que se ha dividido. ¿Por qué? Por la apostasía que hay dentro de las iglesias. Marco 7:8. Y mire lo que dice. Y a veces pasa esas cosas. Lo voy a leer un poquito, lo voy a leer antes de eso, lo voy a leer. Dice un párrafo, dice: este es mi pueblo, del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice. El 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, al lavamiento de los jarros, de vasos de beber, y habéis otra muchas cosas semejantes. Hermano, hemos dejado, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones. ¿Cuántas tradiciones hay, hermano? Muchísimas. Hemos dejado de cumplir sus mandamientos. Jesús dijo: y te ha olvidado de mi mandamiento, te ha olvidado de mi consejo. Y sabe que, hermano, la ley es los 5 libros del Pentateuco, del Génesis hasta al Deuteronomio. Pero los mandamientos son 10. Y en ella es la que nos debíamos, hermano. Estamos yendo atrás de dioses ajenos y no haciendo su voluntad. Porque la mayoría, hermano, la mayoría es que no quieren obedecer a Dios. Pero vamos a encontrar en estos días que va a suceder esta cosa, hermano. Va a suceder. Dice que muchos están dentro de la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. De labio me honra, pero su corazón está lejos. No me gustaría estar en ese lugar, hermano. Tremendo, Y esto sabe Dios, a cada uno nos conoce. De cómo estamos honrando a Dios, de cómo estamos alabando a nuestro Dios. Y muchas de ellas, hermano, participa de ese lugar. De labio me honra, pero su corazón está lejos. Y es difícil, hermano. Es difícil de explicar estas cosas porque cada vez se acosta más el camino. Y en el camino de Dios va a estar lo valiente nada más. Y en el otro camino va a haber multitudes. Dentro de la iglesia estoy hablando. No estoy hablando del mundo porque la palabra es para dentro de la iglesia. No para afuera, hermano. Porque los que están afuera van a ser llamados estos últimos tiempos. Antes que Cristo venga van a ser llamados miles, hermano. ¿Vio que dice un versículo? Cuida tu corona, que no venga otro y te quite tu corona. Es tremendo, hermano. Parece que no estamos a veces dentro de la iglesia, creemos todas estas cosas, pero vendrán
en los últimos tiempos Dios va a llamar a sus remanentes de diferentes lugares del mundo, va a llamar a sus remanentes, los que van a ser salvos, hermano. Y los que están dentro de la apostasía van a salir todos. Van a salir todos. Y esa es la que nos van a perseguir, hermano. Los que están en apostasía conociendo la verdad. Y esto ya está sucediendo. En estos días suceden estas cosas. Te dejan de lado, no sé en tu congregación, no sé en la congregación que te está asistiendo. Muchos de los jóvenes a veces le dejan de lado, y a nuestros hermanos mayores le dejan de lado de iglesia, no lo toman en cuenta porque viven en apostasía. Y lamentablemente está sucediendo esto en diferentes lugares de la congregación, hermano. Hay apostasía, tremenda apostasía hay. Vamos a ir al Salmo, vamos a ir a los Salmos, hermano. Salmo 119. Salmo 119. 160. Salmo 119, 160. ¿Quién quiere leerlo? Amén. Amén. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Qué tremendo, hermano. ¿Cuánto dice acá? La suma de tu palabra es verdad. Hermano, siempre y cuando nos manejemos con la palabra de Dios, es la verdad. Pero dice, y tu eterno es todo tu juicio y tu justicia. Es tremendo, hermano. La verdad es que tenemos que andar en la verdad bíblica. No en la verdad de los hombres. Porque realmente hay lugares que se predica fuera del contexto bíblico. Y su juicio y su justicia serán eternos, hermano. Son eternos. Las cosas de Dios son eternos, hermano. Y realmente vivimos tiempos difíciles, hermano. Tiempos en los cuales el mundo no quiere aceptar el juicio de Dios. Muchas de ellas ya han comenzado. El juicio divino de Dios ha comenzado, pero dentro de la iglesia, hermano. Dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Muchas de ellas ya se han apartado. Sigue dentro de la iglesia, pero se han apartado. Muchos matrimonios, esposo, esposa, no se hablan, hermano. Están dentro de la casa, pero ya no hay convivencia. Y realmente sucede esto, hermano. Estás dentro de tu casa y no te hablas con tu esposa. Es que la apostasía dentro de la casa sucede esta cosa, hermano. No se ha entendido la palabra de Dios. Vamos a Primera de Reyes, ¿sí? A Primera de Reyes. Primera de Reyes 17:24. Primera de Reyes 17:24. Y miren lo que le dijo. ¿Quién quiere leer? 17:24. Amén. 17:24 dice: Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Tremendo, ¿no? Esta mujer, hermano, la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, muchas veces el profeta que decía la verdad. Como dice ahí, reconozco que tú eres un hijo de Dios.
reconozco que tú eres un varón de Dios y la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Tremendo, hermano. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad. Muchos de nuestros hermanos en el siglo I, muchos murieron por la verdad, hermano. Muchos fueron mártires. Y después de ahí siguieron a nuestros hermanos. Muchos murieron, hermanos. Dice que murieron más de 50 millones de hermanos en la persecución del cristianismo. Y eso porque defendieron la verdad, hermano. Por eso dice, compra la verdad y no la venda. Vos sabiendo que es correcto lo que está diciendo la palabra de Dios, nunca te desvíes de ella. Y realmente, hermano, el profeta, siempre el Hijo de Dios, dice la verdad. No podemos decir mentira, hermano. De acá de ninguna manera podemos decir mentira. Tenemos que decir la verdad. Primera de Juan, vamos a la palabra de Dios, en Primera de Juan, Primera de Juan 2:21. ¿Quiere leer a alguien? Amén. Primera de Juan 21. 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Tremendo, hermano, ¿no? Mire, el profeta decía la verdad y el apóstol que decía la verdad también, ¿no? O escrito, dice, porque seáis ignorantes de la verdad, sino que la conocéis y que ninguno, dice, y porque ninguno mentira procede de la verdad. ¿De la verdad puede proceder mentira? No, de ninguna manera. Ahí leímos al profeta Elías diciendo la mujer viuda, la viuda decía, tú tienes palabra de verdad. Y cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿qué le dijo la mujer samaritana? Le dice, tú tienes palabra de verdad, no palabra de mentira. Y eso hizo un tremendo evangelismo Jesús. La mujer samaritana escuchó la verdad, hermano. Escuchó la palabra de la verdad que el Señor le hablaba. Y dejó a dar su cántaro, dice, y fue a anunciar en Samaria. Y Jesús dice que quedó ahí varios días, quedó con los samaritanos. Tremendo, hermano, porque esa gente era despreciada por el pueblo de Dios. ¿Se imagina, hermano? Eran despreciados, los samaritanos eran despreciados, y sin embargo Jesús le fue la verdad, le dijo a la mujer. Dice que vino casi toda la ciudad, vino de Samaria para escuchar la palabra de Jesús. ¿Qué no quiere escuchar, no? Si estaría con nosotros hoy, tenemos que decir la verdad. Y hermano, aunque nos cueste, tenemos que decir la verdad. Y realmente, hermano, Juan, el discípulo amado, él murió, hermano, pero no fue crucificado, no fue, Juan murió de viejo, diciendo la verdad. Él escribió el Apocalipsis, él escribió estos libros, hermano, porque todos esos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo, y lo tenía el Espíritu Santo Juan. Dice que murió de viejo. Y los otros discípulos, todos fueron martirizados, hermano. Todos aquellos que dijeron la verdad. Vendrá tiempo que te van a decir, ¿vas a seguir a Jesús o vas a seguir el camino de la apostasía?
Va a venir esto, hermano. Y va a haber tiempo esto. Cada vez se acorta más. Cada vez esta cosa sucede, va a suceder. Vamos a Isaías. Isaías, hablamos de la verdad y la apostasía del pueblo de Dios, hermano. Y dentro del pueblo de Dios está sucediendo esto. Isaías 66. Isaías 66, 5. Dice la palabra de Dios: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos, dice, que aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová está glorificado. Veamos nosotros vuestra alegría, pero ellos serán avergonzados. Dice la palabra de Dios. Dice que la palabra de oír, dice vosotros, dice oír la palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a la palabra de vuestros hermanos que aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Hermano, va a suceder esta cosa. Va a suceder esta cosa. Por causa de la verdad te van a echar de un lugar. Por causa de que quieras hacer bien las cosas, te van a echar de la iglesia. Esto dice, en aquellos tiempos, el pueblo de Dios, en los tiempos de Isaías, rechazaban la palabra de Dios. Muchos de los profetas fueron apedreados, fueron muertos, hermano, por defender la verdad. Y el pueblo de Dios siempre en apostasía, hermano, siempre viviendo en apostasía, viviendo en dos aguas, ¿cierto? Nunca quisieron escuchar la palabra de Dios. Nunca quisieron obedecer a la palabra de Dios. Y en este día, hermanos, nosotros que estamos acá reunidos, obedezcamos a la palabra de Dios. Y hermanos, vamos a leer 2 o 3 versículos más y vamos a terminar porque tenemos esta preciosa cena del Señor también, ¿sí? Así que vamos ya a en Primera Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15. Amén. Tiene la palabra de Dios, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. 3:15. Dice, para que Citarlo sepa cómo debemos conducir en la casa de Dios. Porque la iglesia de Dios viviente, columna y defensa de la verdad, hermano. Aquellos que dicen la verdad, en la casa de Dios son, ¿qué dice? Son columna y defensa de la verdad. Hermano, ¿cuál es la iglesia? ¿Estas 4 paredes? No, hermano. Cada uno de nosotros somos iglesia, individualmente. Y somos columna de la defensa de la verdad. Usted sabe, hermano, que tenemos que escudriñar la Escritura para conocer la verdad. Y la verdad nos hará libre, dice. La verdad a cada uno de nosotros nos hará libre en Cristo Jesús. Y realmente vamos, San Juan. Vamos a ir terminando, hermano. San Juan 16:2. San Juan 16:2. ¿Qué tiene San Juan 16:2? Amén. San Juan 16:2 dice:
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Tremendo, hermano. ¿Va a suceder esta cosa? Sucedió ya en el tiempo antiguo. Pero va a suceder otra vez en estos tiempos. Dice que va a haber otra vez, hermano, persecuciones para el pueblo de Dios. Va a haber persecuciones para aquellos que dicen la verdad. El que dice la verdad va a tener persecuciones, hermano. Pero la verdad nos hará libre, hermano. Muchos de nuestros hermanos murieron por causa de la verdad. Muchos dijeron a los dirigentes de la iglesia en la cara, le decía la verdad. Y la verdad a ellos les molestaban, hermano. Dentro del pueblo de Dios, hermano, hay divisiones por decir la verdad. Y si usted le dice la verdad al hermano, se enoja otra vez. Pero acá está diciendo, no, la palabra de Dios dice, expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora en la cual cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, hermano. Ustedes fueron expulsados de la iglesia. No se preocupe, hermano. Porque la causa nuestra la tiene el Padre que está en los cielos, hermano. Y ella es la que nos va a defender. Y muchas de ellas que tenían la verdad fueron muertos, hermano. Fueron muertos. Y encontramos hoy muchos de nuestros hermanos que fueron expulsados de la sinagoga. La pared no tiene nada que ver, hermano. Esta pared no tiene nada que ver. La iglesia somos individuales. Cada uno de nosotros somos iglesia, hermano. Y vamos a terminar la palabra de Dios. Vamos a ir a Judas. Judas. Ese está cerca de Apocalipsis. Judas 24. Y mire qué palabra de consuelo nos trae el Señor, hermano. Si ustedes se sienten burlados, se sienten despreciados de otra iglesia, es porque hay apostasía dentro de la iglesia. Y tenemos que tomarnos la reforma personalmente cada uno de nosotros. Y dice así, Judas 24. Dice, aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de la gloria con alegría. Hermano, aunque a usted le desprecie, aunque le miren mal dentro de las congregaciones, dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, dice, sin caída, y presentaron sin mancha delante de su gloria con alegría. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a guardar, que nos va a sostener, y Él nos va a guardar en estos últimos tiempos, hermano. Estos tiempos que estamos viviendo, tiempos diferentes, tiempos difíciles. Muchos tienen dentro de la iglesia, dentro de la congregación responsabilidades y no aparecen, hermano. Lamentablemente es la palabra de Dios que nos anima a cada uno de nosotros, que va a haber apostasía, que muchos van a querer salir de la iglesia. Y muchos estamos viendo que ya salieron de la iglesia. Y lamentablemente Dios está llamando a sus hijos. Dios tiene misericordia y con mucho amor nos está llamando. Así que, hermano, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios nos fortalezca, hermano, para que no entremos en esa apostasía. Escudriñemos la Escritura porque es tiempo de escudriñar, hermano. Es tiempo de buscar de Dios. Así que, hermano, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Amén. Amén. Gracias.